Capítulo 221. Daniel, quien había sometido a Cain Moreto, le preguntó insistentemente sobre los experimentos en humanos que el conde Caledra había cometido en Fenbark. Cain Moreto, quien no tenía opción, respondió obedientemente a las preguntas de Daniel. Daniel, quien documentó y grabó esos hechos, envió los materiales al cuartel general a través de un soldado. Esos materiales eran esenciales para quebrar completamente la intención de participar en la guerra de las Naciones Federadas. Daniel, quien había terminado todo el trabajo, suspiró aliviado y pensó que ahora solo quedaba enfrentar a la división temporal abandonada por las naciones aliadas. Pronto se uniría la brigada del ejército mágico motorizado del Imperio, así que esperaba una victoria fácil. Sin embargo, la guerra siempre tenía variables inesperadas acechando bajo los pies. 4 días después, al amanecer, se han detectado movimientos de las fuerzas aliadas. Ahora mismo están avanzando hacia Fenbark a toda velocidad. Maldición. Quedan aproximadamente 30 minutos hasta el choque. Mientras el oficial de enlace transmitía la noticia, el puesto de comando de operaciones bullía desde temprano en la mañana. Era porque al escuchar la noticia de que se esperaba el avance de las fuerzas aliadas, todos los oficiales se habían congregado en el puesto de comando al mismo tiempo. Los oficiales que ni siquiera se habían vestido adecuadamente se miraban entre sí y conversaban con expresiones serias. ¿Qué está pasando? ¿No se suponía que normalmente la división enemiga debería llegar aquí mañana al mediodía? No está equivocado. Incluso considerando una marcha forzada, estaba programado que llegaran después del mediodía de mañana. Entonces, parece que cruzaron forzadamente y marcharon reduciendo las horas de sueño. Al parecer el comandante enemigo está actuando preparado para una batalla decisiva rápida. Mientras los oficiales reflexionaban ante el ataque repentino del enemigo, la puerta del puesto de comando se abrió de par en par. Cuando Daniel Steiner entró por la puerta abierta, cada uno de los oficiales inclinó la cabeza. Daniel, quien los ignoró y caminó hacia la cabecera de la mesa angular, frunció el ceño. Escuché que el enemigo inició el ataque. ¿Es cierto? Ante la pregunta de Daniel, Phelps, el oficial de inteligencia, asintió. Así es. Como si apuntaran a una batalla decisiva rápida, la división enemiga está avanzando a gran velocidad. El tiempo que falta para el choque con la primera línea de defensa es aproximadamente 30 minutos. Parece que el comandante enemigo no es completamente tonto. Seguramente se habría dado cuenta de que mientras más tiempo pasara, más desventajoso sería. Aunque era bastante desconcertante, Daniel continuó hablando con calma. Las fuerzas de apoyo. ¿Cuándo llega el ejército mágico motorizado que comanda el general de brigada Heinrich? Transmitimos esa noticia a la brigada del ejército mágico motorizado, pero dicen que llegar a Fenbark tomará fácilmente un día completo. Así que no tenemos más remedio que defender al máximo su avance y ganar tiempo. Un día. No tenemos más remedio que arreglárnoslas como sea. Reúnan las fuerzas de reserva. Tan pronto como se rompa la primera línea de defensa, debemos formar una línea de bloqueo. Daniel, quien vio que los oficiales asentían, exhaló bajo. Yo iré a comandar en el campo, así que los oficiales controlen a los ciudadanos y además verifiquen la red de líneas del puesto de comando cada 10 minutos. También, mientras yo no esté, todas las posiciones de las unidades se reflejarán en tiempo real en el mapa. ¿Entendido? Sí. Entendido. Daniel, quien escuchó las respuestas de los oficiales, dejó unas palabras diciendo que confiaría en ellos y salió por la puerta del puesto de comando junto con el operador de radio. Daniel, quien iba a caminar para salir de la mansión así, se detuvo. Porque había una mujer con cabello castaño claro recostada contra la pared tarareando una canción. Teniente Prien. Prien, quien escuchó la voz de Daniel, enderezó su postura y se volteó hacia Daniel. General de brigada. Lo estaba esperando. ¿Esperando? ¿A mí? Sí. Tengo algo urgente que pedirle. No es que quisiera escuchar a escondidas, pero... Prien sonríe incómodamente. La situación de guerra ahora no es muy buena, ¿verdad? Así que quería ayudar y por eso vine a verlo. Ya estás ayudando mucho, así que no necesitas que tú... No me refiero a esa clase de ayuda. Prien, quien interrumpió las palabras de Daniel, hizo una pausa por un momento y luego abrió la boca. Yo también quiero destacar ahora en el campo de batalla.
Debería decir que quiero ser de ayuda al general Daniel desde el frente, no desde atrás. También he querido ver los frutos de mi esfuerzo. ¿Los frutos del esfuerzo? No me gusta. General de brigada. ¿No pensará que he estado disfrutando torturar personas todo este tiempo? ¿Le parezco una persona tan despiadada? Honestamente, había pensado un poco que podría tener esa tendencia. Como Daniel estaba en silencio, Prien infló las mejillas con descontento. Es demasiado. ¿No soy también una mujer delicada? Cuando tengo frente a mí a una persona que grita y suelta maldiciones, incluso yo me lastimo, ¿sabe? Aún así, el haber continuado con la tortura fue... Prien se acerca hacia Daniel. A corta distancia cara a cara, Prien continuó hablando en silencio. Fue para desarrollar mi habilidad y ser de ayuda al general de brigada. La mano de Prien que subió toca ligeramente el pecho de Daniel. Porque ayudar al general de brigada es afirmar mi propia existencia. Prien lo recuerda. El momento cuando Daniel le dijo que su magia negra no era una maldición sino una bendición. Cuando todos la criticaban llamándola bruja o hija de Satanás, solo Daniel no lo hizo. Cuánto consuelo fueron esas palabras, aunque este hombre insensible probablemente no lo sepa. Prien, quien sonrió sutilmente, retiró su mano y retrocedió un paso. Así que por favor permítame destacar en el campo de batalla. Definitivamente no lo decepcionaré. Cuando decía tanto así, no podía rechazarla. Daniel exhala bajo. Está bien. Te lo permito. Pero si crees que es peligroso, retírate hacia la retaguardia en cualquier momento. Prien, quien escuchó el permiso de Daniel, asintió. Como diciendo que no se preocupara. Una hora después, en la primera línea de defensa. 3 compañía perteneciente al batallón de infantería. Quagan. Los sacos de arena estallan y se tragan la posición de la ametralladora. Ramo, el operador de radio que pasaba al lado del artillero de la ametralladora y se vio envuelto en la explosión, se desplomó al suelo con un golpe seco. Aunque a su alrededor se escuchaban disparos y gritos, no podía oírlos correctamente. Solo se escuchaban repetitivamente extraños zumbidos y pitidos en los oídos, como si se le hubieran reventado los tímpanos. ¡Mierda! Abrió la boca para soltar una maldición, pero las palabras no salían correctamente. Su boca se sentía áspera, como si hubiera entrado arena. Ramo, quien escupió cosas que no sabía si eran saliva o flema, levantó la cabeza. En medio del humo espeso se veía la silueta de una persona. Al acercarse, era un compañero que sangraba con el abdomen desgarrado. Oye. Jadeaba como si hubiera recibido fragmentos de una granada de alto explosivo en el abdomen, una vista patética. Oye. ¿Puedes escucharme? Lo agarró por los hombros y lo sacudió, pero solo jadeaba en pánico. Ramo, quien pensó que no había esperanza, abandonó a su compañero y se fue. Su intención era huir al lugar más seguro posible y luego hacer contacto por radio con los superiores. Originalmente debía hacer contacto por radio inmediatamente después de que comenzara el ataque enemigo, pero ante el instinto de supervivencia, las reglas férreas del cuerpo militar no eran tan importantes. Vienen. Esos hijos de puta están viniendo. De alguna manera bloquéenlos. Solo hay 3 tanques enemigos en esta dirección. Cañón antitanque. Traigan el cañón antitanque, malditos. Cuando el tinnitus comenzó a calmarse, los disparos y gritos se escucharon nuevamente. Como no esperaban que el enemigo avanzara tan rápido, se veía que todos estaban confundidos y corriendo de un lado a otro. ¡Mierda! Ramo, quien maldijo por dentro, aceleró sus pasos. No sabía bien cuántos enemigos habían intentado romper por esta dirección, pero si continuaba así, podrían ser aniquilados. Ramo, quien corría tratando de retirarse hacia la retaguardia de alguna manera, escuchó el sonido de algo pasando con un silbido. Sin tiempo para darse vuelta, una granada de alto explosivo explotó. Quagan. Un viento feroz azota junto con llamas tremendas. Sin relación con su voluntad, Ramo cayó de lado y nuevamente sonó el tinnitus en sus oídos. Ramo, quien había perdido su casco, tanteó el suelo con una mente confusa. Mientras Ramo movía desesperadamente las manos para encontrar su casco, sangre espesa goteaba por su boca. Solo entonces Ramo, quien se dio cuenta de que algo estaba mal con su cuerpo, miró hacia abajo y confirmó que un fragmento se había clavado en su costado. ¿Esta mierda?
Su voz temblaba. Al mirar alrededor, otros soldados también habían sufrido daños por los fragmentos y estaban rodando por el suelo gritando. Ramo, quien sollozaba sin darse cuenta, se quitó la radio que llevaba en la espalda y sacó el transmisor receptor. Como no podía huir en este estado, decidió al menos cumplir su misión por última vez. Ramo, quien verificó la frecuencia de comunicación, presionó el botón de transmisión del transmisor receptor. Cuartel General de Brigada. Aquí es la 3RA Compañía de la primera línea de defensa. Cuartel General de Brigada, respondan. Después de que pasara ruido estático crepitante, el cuartel general respondió. Aquí es el cuartel general de brigada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mierda? Ramo, quien maldijo por dentro, abrió la boca con dificultad. Actualmente choque con el enemigo en la primera línea de defensa. Confirmada identificación de 3 tanques enemigos en dirección de la 3RA Compañía. Daños en el área de posiciones defensivas. Numerosos heridos generados. ¿Se necesita apoyo? Ramos se detuvo a mitad de la oración y cerró la boca. Porque una magia negra que no sabía de dónde había llegado comenzó a filtrarse en el costado donde se había clavado el fragmento. ¿Qué es esto? Justo cuando se preguntaba qué podría ser, comenzó a escucharse una dulce canción. Ramo, quien dirigió su mirada hacia donde se escuchaba la canción, pudo descubrir a una mujer que caminaba lentamente entre los soldados caídos. Su apariencia cantando música vocal con los ojos cerrados y las manos juntas se veía sagrada. Detrás de la mujer, la magia negra se había formado como un halo. ¿Ya estoy muerto? Ramo, quien estaba aturdido por ese extraño paisaje, sintió que el dolor en su costado gradualmente disminuía. Ramo, quien miró hacia abajo confundido, pudo ver que la magia negra hacía que su herida sanara. Cuando la herida comenzó a sanar rápidamente, el fragmento también se extrajo solo. Ramo, quien presenció ese fenómeno extraño, miró nuevamente a la mujer. Dondequiera que pasaba la mujer, la magia negra florecía como flores y curaba a los soldados caídos. Al principio se levantaron 1 o 2 personas, pero ese número comenzó a crecer exponencialmente. 10 personas, 20 personas, 30 personas. Ramo, quien vio finalmente a 40 soldados recuperarse de sus heridas y levantarse, abrió la boca estupefacto. Esto es un milagro. Un milagro arreglado desde el cielo para el ejército imperial. Si no era eso, no había forma de explicar este fenómeno asombroso. Cuando Ramo estaba mirando como hechizado a la mujer que cantaba en el campo de batalla, se escuchó la radio. Tercera compañía. ¿Cuántos heridos dijiste que había? ¿Se necesita apoyo? 3RA Compañía. Ramo tomó el transmisor receptor sin apartar la mirada de la mujer. No hay heridos. Aquí. Ramo, quien se había endurecido como si no pudiera creer lo que veía, tragó saliva seca. Él, quien había estado asombrado, finalmente encontró la palabra apropiada para explicar este fenómeno extraordinario. Santa. La certeza se alojó en los ojos de Ramo. Aquí ha descendido una santa. Capítulo 222. General de brigada. Ha llegado un telegrama de la tercera compañía subordinada al primer batallón de infantería diciendo que no necesitan apoyo. También dicen que tuvieron éxito destruyendo 3 tanques enemigos. Como dicen que tampoco hay heridos, el primer reporte de daños podría haber sido simplemente información errónea. El operador de radio habló sin ocultar su emoción desde la posición de morteros. Daniel, quien había estado examinando el campo de batalla, pudo exhalar aliviado ante el reporte del operador de radio. Parece que Prien está destacando en la 3RA Compañía. Si había múltiples heridos que de repente desaparecieron, significaba que Prien había usado su habilidad. La magia de curación de este mundo es apenas del nivel de detener rápidamente el sangrado de heridas. Sin embargo, la magia de curación que posee Prien, quien se dice que fue maldecida por Dios, es incomparable. Porque podía curar inmediatamente en el lugar heridas considerables. Además, ¿cómo puede realizar curación en área esparciendo su propia magia? Para los soldados en el campo de batalla Prien se vería como una mujer que hace milagros. Una de las razones por las que Prien sería venerada más tarde como la Santa del Imperio también era debido a esta habilidad. Pero sentía que el momento en que Prien despertó su habilidad fue más temprano de lo esperado. Porque originalmente no había ocurrido que Prien mostrara curación en área en este momento.
Si hubiera una razón, seguramente era el resultado de que Brian había pulido y perfeccionado su habilidad torturando a varias personas. Además de eso, había seguido constantemente las batallas tratando a los heridos, así que naturalmente habría reflexionado y dominado su propia magia. Debería considerarse que la historia cambió. Aunque no fue intencional, muchas cosas cambiaron cuando Daniel Steiner comenzó a intervenir en este mundo. La historia original del imperio era ser arrastrado por las fuerzas aliadas y finalmente caer cuando las grandes potencias participaron en la guerra. Sin embargo, ahora el imperio había bloqueado exitosamente todos los ataques de las naciones aliadas y su impulso no se había quebrado a pesar de la participación de la República. Los incidentes y accidentes que Daniel había causado estaban alterando la historia como una especie de efecto mariposa. Porque originalmente era imposible que el ejército imperial atacara Fenbark. La historia de la guerra mundial se estaba torciendo poco a poco. Aunque Daniel, quien estaba en el centro de todo eso, prefería más una pastelería con pan y postres exhibidos que un campo de batalla lleno de hierro y sangre. Por supuesto, el operador de radio, quien no podía saber eso, consideraba asistir a Daniel como un gran honor y continuó su reporte. General de brigada. El segundo batallón de infantería pide que ajusten el fuego de artillería 300M hacia adelante. Daniel, quien había dejado de lado sus pensamientos, respondió inmediatamente. Apruebo el ajuste de artillería. Las fuerzas de reserva deben esperar para apoyar la primera línea de defensa y responder en caso de ruptura enemiga. Además, desplieguen una compañía de tanques en flanqueo al lado del frente. Actualmente la primera línea de defensa se estaba sosteniendo mejor de lo esperado. Las razones serían complejas, pero lo que más influía era la caída de moral del enemigo. En un estado donde habían escuchado que se cortaron las comunicaciones con el comando, además del cruce forzado habrían hecho marcha forzada reduciendo incluso las horas de sueño, así que su cuerpo y mente no estarían bien. En ese estado, como no pudieron atravesar la brigada de Daniel que había formado líneas defensivas de antemano y cayeron en un punto muerto, era una secuencia natural que su poder de ruptura disminuyera drásticamente. Si en este momento atacaran por sorpresa el flanco de las fuerzas de ruptura enemigas, no solo podrían detener al enemigo sino también elevar grandemente la moral de las fuerzas aliadas. El operador de radio, quien leyó los pensamientos de Daniel, transmitió la radio tal como estaba, y las tropas que tenían fe extrema en su comandante se movieron de manera ordenada. Sin embargo, que las operaciones fueran perfectas no significaba que pudieran compensar completamente la diferencia de fuerzas. Repitiendo guerras de desgaste donde las fuerzas se consumían mutuamente, ocasionalmente las fuerzas enemigas lograban atravesar la primera línea de defensa y avanzar. Cada vez, Daniel tapaba urgentemente los agujeros en el frente a través de ajustes de artillería y fuerzas de reserva. Así, cuando habían pasado 18 horas, la división enemiga entró en un estado de calma antes de poder atravesar la primera línea de defensa. Gracias a las batallas que continuaban como combates localizados, se escuchaban ocasionalmente sonidos de cañones al amanecer. Al lado de Daniel, quien había estado escuchando esos sonidos sin siquiera comer en el campo, el operador de radio recibe una transmisión. El operador de radio, quien había tenido una conversación simple arrodillado después de bajar la radio, pronto miró hacia arriba a Daniel con expresión alegre. General de brigada. La brigada del ejército mágico motorizado dice que acaba de llegar. Dijeron que se unirán al combate a partir de este momento y piden apoyo. ¡Qué sonido tan agradable de escuchar! Daniel, quien se había estado preguntando cómo bloquear el ataque enemigo mañana, exhala aliviado. Llegaron rápido. Diles que me contacten por radio según el momento de inicio del combate. ¿Y? Daniel miró hacia abajo al operador de radio. Contacta a la división enemiga a través de la frecuencia capturada del puesto de comando de Fenbark. ¿A la división enemiga, dice? Sí. A los enemigos tampoco les gustará morir como perros. Daniel, quien levantó la cabeza, pensó en el comandante enemigo que estaría en algún lugar del bosque. Así que deberíamos persuadirlos humanitariamente a rendirse, ¿no es así? Mientras tanto, en la tienda de comando de las fuerzas de asalto aliadas de Fenbark. ¿Qué diablos está pasando aquí? No estoy preguntando por qué no hemos podido despelar ni una capa de las defensas enemigas. El coronel Sampe, quien lideraba la división como comandante senior, gritó furioso.
Sin embargo, ninguno de los oficiales reunidos frente a la mesa angular pudo responder. Cuando continuó el silencio, el oficial de operaciones, quien había estado observando el ambiente, abrió la boca en silencio. Las líneas defensivas formadas por la brigada de Daniel Steiner fueron más sólidas de lo esperado. Además, creo que la moral de los soldados ha caído considerablemente debido a la marcha forzada. Eso lo dices ahora. ¿Crees que podríamos haber tenido otra opción en un estado donde se cortaron las comunicaciones con el cuartel general? No es eso. Pero si continuamos así, solo será una repetición de guerra de desgaste. Además, en términos de la proporción de pérdidas de tropas, estamos en gran desventaja. El oficial de operaciones, quien tragó saliva seca, continuó. Incluso si logramos vencer a la brigada de Daniel Steiner así, nuestras fuerzas sufrirán daños al borde de la aniquilación. Si podemos vencer a la brigada de Daniel Steiner también es una incógnita hasta ahora. Las palabras del oficial de operaciones no están equivocadas. El oficial de inteligencia, quien había estado escuchando la conversación, se unió. Además, se están escuchando noticias extrañas. Actualmente, la compañía enemiga ubicada en la cresta izquierda basándose en el cuerpo principal dice que incluso si reciben disparos, después de unos minutos se levantan y luchan de nuevo. Dicen que continúan levantándose a menos que apunten a la cabeza. En algunos sectores la llaman la compañía de la bruja y están aterrorizados. Sampe frunció el ceño. Oficial de inteligencia. ¿Me estás pidiendo que crea esas tonterías absurdas? Yo también lo conozco como un rumor extraño, pero creo que es porque la moral de nuestras tropas ha caído tanto. Incluso ahora, negociar con Daniel Steiner sería... Ante las palabras del oficial de inteligencia empapadas de derrota, Sampe apretó fuertemente el puño. ¿Qué mierda estás diciendo ahora? Mira la diferencia de tropas. Incluso por cálculo simple tenemos el doble. Y dices que inclinemos la cabeza y negociemos. ¿Estás diciendo que el honor de las fuerzas aliadas vale solo eso? Ante el grito de Sampe, todos no tuvieron más remedio que inclinar la cabeza. Gracias a eso, mientras fluía un silencio pesado, se escucharon pasos desde fuera de la tienda. El oficial de comunicaciones que irrumpió abriendo la entrada de la tienda hizo un saludo hacia Sampe. Cuando Sampe recibió el saludo con expresión ceñuda, el oficial de comunicaciones abrió rápidamente la boca. Comandante de división. Es un reporte urgente. Hemos descubierto tropas de brigada enemiga moviéndose a gran escala en 1.3 kilómetros hacia la retaguardia. Se estiman más de 4,000 tropas. Ante el reporte del oficial de comunicaciones, no solo los oficiales sino también Sampe no tuvieron más remedio que abrir la boca estupefactos. Sampe, quien se había endurecido como si hubiera recibido un golpe en la cabeza, abrió la boca con dificultad. Una brigada enemiga adicional está viniendo aquí. Así es. Sampe, quien sintió mareo, sintió que las fuerzas se le iban de las piernas y se desplomó en la silla. ¿Desde cuándo? Si una brigada enemiga adicional había llegado ahora, Daniel habría solicitado apoyo al cuartel general desde hace mucho tiempo. Para devorar a la división temporal aliada que avanzaba hacia Fenbark. Después de ser engañado por Daniel Steiner y cruzar el puente, había sido engañado otra vez. Al pensar que había sido jugado en las palmas de ese tipo otra vez, no podía respirar correctamente. Justo cuando pensó que su vida como militar había terminado, el oficial de comunicaciones abrió la boca. Además, Daniel Steiner pidió que le transmitiera un mensaje al comandante de división. Sampe, quien había estado regulando su respiración sentado en la silla, lentamente levantó la cabeza. ¿Qué mensaje pidió que transmitiera? El oficial de comunicaciones, cuyos ojos se encontraron con los suyos, mordió fuertemente los dientes. Los humanos mueren algún día. Su voz temblaba. Ustedes no son diferentes. El oficial de comunicaciones, quien respiró profundamente brevemente, continuó con rostro aterrorizado. Pero eso no necesita ser hoy. No es así. Mientras los oficiales se inquietaban, el rostro de Sampe se puso pálido. Esas palabras significan. Era lo mismo que decir que si no se rendían, los mataría a todos. Capítulo 223. El coronel Sampe, quien lideraba la división temporal aliada, después de reflexionar levantó la bandera blanca. Era una elección inevitable.
En un estado donde se habían cortado las comunicaciones con el cuartel general, no había podido empujar a la brigada de Daniel Steiner, y ahora se acercaba el ejército mágico motorizado del ejército imperial, así que no tenía posibilidades de victoria. Incluso Daniel Steiner había amenazado diciendo que si no se rendían, mataría a todos incluidos los comandantes, así que desde la perspectiva de Sampe era como estar rodeado por todos lados. Daniel, quien confirmó el cese del fuego, hizo entrar a las tropas para confiscar todas las armas de los soldados aliados y luego los concentró en un lugar. Daniel, quien otorgó derechos como prisioneros de guerra a las fuerzas aliadas que se rindieron según el acuerdo, designó algunas instalaciones de detención temporal más en Fenbark. Solo después de ordenar evacuar a los prisioneros aliados a ese lugar pudo Daniel tomar un descanso. Aunque el descanso no era más que beber café preparado por Lucky mientras observaba a las tropas aliadas subir a los camiones de transporte militar. General de brigada. Felicidades por la victoria. Ahora se puede decir que hemos capturado Fenbark completamente. Ante las palabras de Lucky, Daniel asintió. Fue un viaje difícil. Pensé que terminaría fácilmente, pero las cosas se complicaron de una manera u otra. Creo que es increíble. Porque el general de brigada logró resolverlo bien. Solo tuve suerte. Ante la modestia de Daniel, Lucky sonrió sutilmente. Porque sabía que esto no era algo que se pudiera lograr simplemente con buena suerte. Aún así, decidió no mencionar específicamente ese hecho. Porque sabía que Daniel no lo quería. Daniel, quien disfrutaba del tiempo libre en silencio, levantó silenciosamente la taza. El aroma cálido del café le hacía cosquillas en la nariz. Daniel, quien miraba hacia abajo al café, de repente abrió la boca. Ahora que lo pienso, ¿dónde fue Prien? Escuché que destacó bastante en el campo de batalla. Si se refiere a la teniente Prien, entiendo que ahora está esforzándose en tratar a los heridos. Ya veo. Ciertamente, además de la 3Ra compañía debe haber muchos heridos. Cuando nos encontremos más tarde, dile que le agradezco mucho. Diciendo eso, Daniel levantó la taza y tomó un sorbo de café. Lucky observó sutilmente el perfil de Daniel. Su apariencia con ojeras un poco más pronunciadas debido a la falta de sueño causaba preocupación. Estaba pensando que sería bueno si pudiera descansar aunque fuera un poco. Pero sabes. Daniel de repente soltó una risa. Se me ocurrió de repente, pero esa muñeca la hiciste tú personalmente. No parece que los sirvientes de la mansión te la hubieran hecho. ¿Muñeca? ¿Qué muñeca? Como no podía entender, Lucky inclinó la cabeza, y Daniel sonrió traviesamente. En el último día que pasé en el mundo de tus recuerdos, presencié a Nuestra Señorita abrazando fuertemente una muñeca que se parecía a mí. Ah. Solo entonces Lucky, quien entendió de qué estaba hablando Daniel, abrió los ojos redondos. Definitivamente la había escondido inmediatamente cuando Daniel abrió la puerta e irrumpió, pero al parecer la había descubierto. Mientras Lucky confundida no podía decir nada, Daniel continuó hablando conteniendo la risa. Saber que Nuestra Señorita me tenía tanto en mente me llena de emoción. Pero si era una muñeca tan bien hecha, ¿no habría estado bien que me la presumieras? No habría estado bien. Si la hubieran descubierto abrazando la muñeca de Daniel Steiner y quejándose todas las noches antes de dormir, no habría podido andar con la cara en alto. Era solo... Lucky, quien se inquietó con el rostro enrojecido, dijo con voz que se desvanecía. Era solo una travesura de la infancia. ¿En serio? Gracias a Daniel que asintió como si entendiera, la vergüenza se duplicó. Daniel, quien había estado mirando de reojo a Lucky así, no pudo contenerse y estalló en risa. Lo siento. No sabía que la ayudante se avergonzaría tanto. Todos tienen uno o dos secretos vergonzosos de esa época, así que no te preocupes. Yo tampoco soy muy diferente. ¿Está diciendo que el general de brigada también tiene un pasado vergonzoso? Por supuesto. Daniel, quien bebió el café restante, recordó el pasado. Cuando era niño, creía que si comía semillas de frutas, crecerían dentro de mi cuerpo. Así que el día que accidentalmente comí una semilla de uva, lloré todo el día. ¿Sabes qué le dije al director del orfanato en ese momento? Mientras Lucky parpadeaba como si no supiera, Daniel susurró silenciosamente mientras fingía observar alrededor. Le dije esto. Director. Mañana me convertiré en una uva. Por favor, sálveme.
Al escuchar eso, Luke involuntariamente estalló en risa. Porque aunque fuera cuando era pequeño, no concordaba con la imagen usual de Daniel. Luke, quien contuvo la risa, miró a Daniel como si fuera inesperado. El general de brigada también tuvo una época de pensamientos puros. La infancia es la única época en que los pensamientos puros no son reprendidos. Más que eso, ahora que ambos conocemos los secretos de la infancia del otro, ¿qué tal si nos cuidamos completamente la boca? Sería problemático si otros se enteraran. Ante las palabras traviesas, Lucky asintió. Está bien. Lo mantendré solo para mí. Daniel, quien estaba satisfecho con la respuesta, soltó una risa baja y miró al frente. Se veían soldados subiendo prisioneros a los camiones. Los ojos de Luke, quien observaba silenciosamente esa escena, se entreabrieron. La guerra terminará algún día, ¿verdad? Por supuesto. Fue una respuesta inmediata. Cuando llegue ese día, Daniel, quien hizo una pausa por un momento, murmuró en voz baja. Tendré que publicar en la primera página del periódico que tus habilidades de fabricación de muñecas son excelentes. El rostro de Luke, quien había bajado la guardia, se encendió de golpe. General de brigada. Acaba de decir que era un secreto. Cuando Luke se molestó como diciendo que fuera moderado, Daniel estalló en risa. Realmente era una ayudante divertida de molestar. Mientras tanto, en el gran salón de conferencias del Palacio Imperial. En el lugar donde se habían reunido todo el personal clave del imperio, los ministros presentaron informes uno por uno hacia Sylvia, quien estaba sentada en el lugar de honor. Después de que se intercambiaron varias historias, finalmente el jefe del Estado Mayor, Arman, presentó su informe. Al principio Arman habló extensamente sobre la situación del frente, pero al final transmitió el hecho de que Daniel Steiner había ocupado completamente Fenbark. Naturalmente también explicó detalladamente el proceso, y en los rostros de los ministros que escuchaban silenciosamente la historia florecieron emociones de todo tipo. Entre ellos, el primero en plantear dudas fue Schiller, el ministro del Departamento de Propaganda Nacional. Espere. Entonces, resumiendo las palabras del jefe del Estado Mayor, tropas a nivel de división enemiga atacaron Fenbark con un asalto usando etelio. En ese momento el general de brigada Daniel Steiner quedó aislado. Pero atravesó el cerco enemigo y escapó completamente solo. Schiller, quien organizó sus pensamientos, continuó aturdido. Después de eso, el general Daniel se unió a la brigada aliada que se había retirado primero y luego movió las tropas hacia el norte mientras atraía al enemigo hacia el oeste más allá del puente. Así es. El cuartel general ayudó con el plan del general de brigada Daniel Steiner. Sí. Según las palabras del jefe del Estado Mayor, el general de brigada Daniel Steiner, quien tuvo éxito engañando así al enemigo, hizo explotar la compuerta en el momento apropiado para hundir el batallón blindado enemigo y bloquear completamente la ruta de regreso. Schiller, quien tragó saliva seca, miró al jefe del Estado Mayor. El general Daniel, quien aisló a la mayoría de las tropas enemigas, avanzó hacia Fenbark y tomó la ciudad nuevamente. En ese proceso logró la hazaña de hacer que el comando enemigo se retirara. Naturalmente, la división temporal aliada habría perdido comunicación con su comando. Su comprensión es correcta. Y, durante el período en que reocupó la ciudad, encontró evidencia de que las fuerzas aliadas habían llevado a cabo experimentos biológicos. Se refiere a las vergüenzas de las fuerzas aliadas que nuestro Departamento de Propaganda Nacional y la Agencia de Inteligencia habían estado buscando tanto. Esta vez también Arman asintió como si fuera un hecho. Así es. Después de eso, el general de brigada Daniel Steiner tuvo éxito en ocupar perfectamente Fenbark incluso sometiendo a la división temporal enemiga. No. ¿Esto realmente? Schiller, quien había estado observando la expresión del emperador Sylvia, bajó la voz. ¿Esto es realmente cierto? Yo quiero creerlo, pero no puedo creerlo, por eso pregunto. ¿Cómo puede una persona acumular tantos méritos? Como si estuvieran de acuerdo con las palabras de Schiller, los ministros se inquietaron hablando entre ellos. Sylvia, quien había estado observando silenciosamente esa escena, suspiró bajo. ¿Los ministros están diciendo ahora que el jefe del Estado Mayor me está mintiendo? Cuando Sylvia habló, los ministros bajaron la cabeza mientras silenciaban sus voces. Sylvia, quien miró alrededor a los ministros así, entrecerró los ojos.
Ahora el imperio está en un momento en que debe estar más unido que nunca. Pero, ¿está bien menospreciar los méritos de un general que destaca en el frente solo porque no es creíble? Como la confirmación de los hechos ha terminado, me gustaría que retiraran sus dudas. Diciendo eso, Sylvia levantó ligeramente la mano. Terminaremos aquí por hoy. Todos los ministros pueden retirarse. Ante la orden de retiro de Sylvia, los ministros inclinaron profundamente la cabeza y se levantaron uno por uno. Cuando todos comenzaron a salir del gran salón de conferencias, el jefe del Estado Mayor Arman también organizó los documentos que había traído. Justo cuando iba a levantarse de su asiento, Sylvia le habló. Jefe del Estado Mayor. Arman, quien se preguntaba qué pasaba, se detuvo mientras se levantaba y se sentó nuevamente en la silla. Sí. Su Majestad el Emperador. Sylvia abrió la boca solo después de confirmar que todos los ministros habían salido. Entendí. ¿A qué se refiere? El imperio actual necesita una existencia que reciba el apoyo del pueblo y el ejército. Porque solo unificando el imperio como uno aumentarán aunque sea un poco las probabilidades de victoria en la guerra. Originalmente yo debería desempeñar ese papel, pero debido a la traición del duque Belvar, he perdido credibilidad. Sylvia continuó como si no hubiera otra opción. Por eso yo también juzgo que es correcto dar fuerza al general de brigada Daniel Steiner. Cooperaré en el futuro también, así que no necesita preocuparse. Significaba que incluso si exageraba los méritos de Daniel Steiner, fingirían creerlo frente a los ministros. Arman, quien entendió lo que significaba, soltó una risa baja. Su Majestad el Emperador. Aunque es mi misión llevar al imperio a la victoria, no tengo intención de mentirle a Su Majestad. ¿Eh? Entonces, ¿acaso? Sí. Las cosas que hizo el general de brigada Daniel Steiner son hechos sin ni una pizca de falsedad. Sylvia, quien parpadeó estupefacta, preguntó de nuevo. ¿En serio? Aunque no lo había mostrado frente a los ministros, Sylvia tampoco había podido creerlo. Capítulo 224. Daniel, quien había terminado de organizar el campo de batalla, después de descansar un día invitó al general de brigada Heinrich Schmidt a la sala de recepción de la mansión. Heinrich, quien aceptó gustosamente, se dirigió directamente a la sala de recepción de la mansión diciendo que no había necesidad de retrasarse. Gracias a eso, ahora Daniel estaba sentado en el sofá de la sala de recepción cara a cara con Heinrich. La cicatriz asentada en el rostro arrugado siempre era impresionante. Daniel, quien sintió una intimidación sin darse cuenta, aclaró su voz. General de brigada Heinrich. Aunque nos vemos después de mucho tiempo, me tranquiliza que se vea saludable. Los labios de Heinrich, quien tenía una expresión seria, se curvaron. Como si las palabras de Daniel le hubieran gustado, Heinrich pronto estalló en risa. Estoy liderando las tropas élite del imperio, por supuesto que debo estar saludable. Más que eso, por más que vea la estrella incrustada en tu insignia de rango, no puedo acostumbrarme. Estoy seguro de que cuando nos conocimos por primera vez eras un teniente segundo novato. Daniel también recordaba haber conversado con Heinrich como teniente segundo la primavera del año pasado. Daniel, quien nuevamente sintió que había pasado mucho tiempo, sonrió incómodamente. No acostumbrarme es lo mismo para mí también. Aunque dicen que he logrado varios méritos, no pensé que subiría al puesto de general de brigada tan rápidamente. Ciertamente es algo sin precedentes. Pero yo creo que tu rango es apropiado. La ideología básica del imperio es la recompensa y el castigo según los méritos, y el ejército anhela talentos capaces. Heinrich, con una sonrisa en el rostro, sacó una cajetilla de cigarrillos de su bolsillo. En esta batalla también, de hecho, nosotros solo prestamos fuerza y todos los planes los hiciste tú solo. Aunque fue un poco decepcionante que el enemigo se rindiera antes de que pudiéramos calentarnos. Cuando Heinrich sacó un cigarrillo y se lo puso en la boca, el ayudante que estaba parado detrás se acercó e inclinó la cintura. El ayudante sacó un encendedor, encendió el cigarrillo y luego se retiró. Heinrich, quien exhaló humo entre los labios, se encogió de hombros. Originalmente, ganar sin luchar es el mejor método, así que debería verse como excelente. Más que eso, el que me hayas llamado aquí parece indicar que tienes algo urgente de qué hablar. ¿No es así? Como era de esperar, era perspicaz. Daniel, quien pensó que no había necesidad de ocultarlo, asintió. Sí.
Quiero discutir sobre el papel de comandante de la zona ocupada que administrará la zona militar en Fenbark. ¿Cuál es tu opinión? Según el principio, sería correcto seguir la opinión del cuartel general, pero personalmente creo que el general de brigada Heinrich es adecuado para el papel de comandante de la zona ocupada. Una ceja de Heinrich se contrajo. Está pensando en endosarme el puesto de comandante de la zona ocupada. Como se puede ver por liderar el ejército mágico motorizado, Heinrich era uno de los fanáticos de la guerra del imperio. Para Heinrich, quien consideraba luchar en el campo de batalla como lo más honorable, el puesto de comandante de la zona ocupada era como un puesto inactivo. Por más temporal que fuera, estaba descontento de no poder salir de Fenbark durante ese periodo. ¿Por qué crees que soy adecuado? Aunque Heinrich presionó con una expresión rígida, Daniel respondió tranquilamente. Aunque el ejército imperial lo ha ocupado, Fenbark sigue siendo una región caótica. Lo que se necesita en ese momento es una administración militar fuerte. No debemos dar oportunidades a las fuerzas de resistencia o remanentes. En ese aspecto, la existencia del general tiene en sí misma una poderosa fuerza disuasiva. Los ciudadanos de las naciones aliadas no se atreverán a rebelarse contra el ejército mágico motorizado del imperio. No era incorrecto. Sin embargo, Heinrich, quien no quería jugar con pilas de documentos y órdenes administrativas, aún tenía una expresión reticente. Daniel, quien observaba la expresión de Heinrich, continuó hablando silenciosamente. General de brigada Heinrich. Si fuera por mi corazón, me gustaría desempeñar el papel de comandante de la zona ocupada, pero la situación no lo permite. Debo regresar al imperio lo antes posible para reportar al emperador su majestad sobre los experimentos en humanos que ocurrieron en Fenbark. Un consejo útil. Si parece que la persuasión será difícil, menciona al emperador su majestad. Como Daniel esperaba, Heinrich suspiró como si no hubiera otra opción. Ya lo había sentido antes, pero parece que no puedo ganar con palabras. Entiendo. Reportaré a los superiores que sería bueno que yo tome el papel de comandante de la zona ocupada. Daniel sonrió brevemente. Agradezco su consideración. Como parece que la conversación se ha concluido bien, me levantaré ahora. Porque me quedan asuntos que debo manejar antes de regresar al imperio. Diciendo eso, Daniel se levantó de su asiento e inclinó la cabeza hacia Heinrich. Cuando Heinrich asintió con la cabeza como si entendiera, Daniel se dio vuelta y salió caminando. Heinrich, quien vio a Daniel salir de la sala de recepción, soltó una risa vacía. Aunque no me siento mal, esto por alguna razón. No podía deshacerse de la sensación de haber sido manipulado por la elocuencia de Daniel. Daniel, quien llegó a la oficina del comandante preparada en la mansión, gritó de júbilo por dentro. Bien. Lo endosé bien. Desde la perspectiva de Daniel, quien quería regresar rápidamente al imperio en lugar de sufrir dolores de cabeza estabilizando la ciudad, era como haber logrado una hazaña. General de brigada Heinrich. No me guarde mucho rencor. Es solo devolver lo que me pasó en Nordia. Pensando así, Daniel se sentó frente al escritorio de trabajo. Daniel, quien calmó su emoción, estaba recordando lo que tenía que hacer a continuación. Toc toc. Al levantar la cabeza ante el sonido de golpes, se escuchó una voz del otro lado de la puerta. General de brigada. Soy la ayudante Lucky Emilia. ¿Puedo entrar? Gracias a eso, aparecieron signos de interrogación sobre la cabeza de Daniel. Definitivamente le dije que descansara bien hoy. Había ordenado que tomara un descanso por un día ya que había trabajado duro, pero estaba desconcertado porque estaba viniendo a trabajar como siempre. Daniel, quien no podía rechazarla en la puerta, le dio permiso para entrar. Entonces la puerta se abrió y Lucky entró. Lucky llevaba ropa civil a diferencia de lo usual, y como llevaba una blusa alter, sus hombros estaban completamente expuestos. Aunque era natural, esta ropa no era algo que Lucky hubiera comprado. Era ropa que la Merias le había prestado diciéndole que la ayudaría a seducir al general Daniel. Daniel, quien vio a Lucky en ropa civil después de mucho tiempo, abrió la boca aturdido. ¿Ropa civil? Después de todo, es una vacación. ¿Esta mujer no sabe qué es una vacación? ¿Ayudante? Una vacación significa liberación del trabajo. No lo ignoro. ¿Pero por qué viniste a trabajar especialmente? Solo me detuve de paso.
Recordé algunos asuntos que necesitaban ser manejados rápidamente. Ante la excusa de Lucky, Daniel no sabía qué responder. Por más urgente que fuera el trabajo, venir a trabajar durante las vacaciones no parecía normal. Daniel, quien usó su cabeza al máximo para entender a Lucky, tuvo una comprensión sutil. ¿Esto es lo que llaman adicto al trabajo? No. Lucky solo quería estar con Daniel vestida de civil. Daniel, quien no podía saber eso, asintió aunque un poco perplejo. Si es lo que quieres, no te detendré especialmente. Siéntate y maneja los asuntos antes de irte. Agradezco su consideración. Lucky, quien respondió naturalmente, se sentó frente a su escritorio y sacó documentos del cajón. Lucky, quien fingió mirar documentos por un tiempo, recordó el consejo de Namerias. Señorita. Los hombres como criaturas se emocionan con la exposición descuidada e indefensa de las mujeres. Así que creo que sería bueno que se recogiera el cabello frente al general Daniel. No entendía muy bien qué tipo de punto de atracción sería recogerse el cabello, pero quería intentarlo por ahora. El problema era que tenía que recibir la mirada de Daniel cuando se recogiera el cabello. ¿Cómo podría hacer que Daniel la mirara? Lucky, quien había estado echando miradas furtivas, de repente tosió. Como es pleno verano, parece estar muy caluroso. Así es. Como medida contra el calor, debería ordenar usar gorras de campo en tiempos normales. Contrario a las expectativas de Lucky, Daniel respondía sin apartar la mirada de los documentos. Lucky, quien titubeaba, reunió valor y murmuró. Ah. Hace calor. Parece que necesito recogerme el cabello porque hace calor. Gracias a eso, Daniel levantó la cabeza y miró a Lucky. No había reaccionado a lo de recogerse el cabello. Era porque la voz de Lucky sonaba artificial como si estuviera leyendo un libro de texto. Lucky, quien no sabía eso, pensó que esta era la oportunidad y se puso en la boca la banda para el cabello que había traído de antemano. Después levantó ambas manos y juntó el cabello de atrás en uno. Gracias a esa postura, su busto se proyectó hacia adelante enfatizando el pecho. Además, como las axilas estaban expuestas, Lucky sintió vergüenza sin darse cuenta. Quería bajar las manos inmediatamente, pero según las palabras de Namerias, esta era la forma de seducir a los hombres, así que lo soportó. Daniel, quien miraba fijamente a Lucky así, pensó. ¿Por qué le toma tanto tiempo recogerse el cabello? Daniel, quien no podía entender la razón, de repente verificó la hora y se levantó de su asiento. Porque se acercaba la hora de reunirse con los oficiales. Ayudante. Tengo trabajo así que iré al puesto de comando, cuando termines tus asuntos regresa a casa a descansar. Mu. Salió un sonido extraño. Lucky, quien escupió la banda del cabello de su boca, asintió con el rostro enrojecido. Entendido. Al pensar que no había funcionado con Daniel, solo se sintió más avergonzada. Daniel, quien vio que Lucky no podía levantar la mirada, soltó una risa baja. Daniel, quien organizó los documentos, miró a Lucky antes de salir de la oficina. Aunque es un poco atrevido, te queda muy bien. Cuando Lucky, quien se sobresaltó, levantó la cabeza, Daniel sonrió suavemente. Me refiero a la blusa que trajiste puesta. Diciendo eso, Daniel salió de la oficina. Lucky, quien se quedó sola reflexionando sobre las palabras de Daniel, sintió que su rostro se calentaba. Lucky, quien mordió los labios sin razón y reflexionó, cerró fuertemente los ojos. Definitivamente intenté seducir a Daniel, pero... la que había sido seducida era la propia Lucky. Al parecer. Sentía que después de hoy le gustaría aún más Daniel. Capítulo 225. Después de salir de la oficina, Daniel estableció asuntos relacionados con la seguridad y control de la ciudad a través de una reunión con su Estado Mayor. Aunque había expresado que se lo pasaría a Heinrich, pensaba que era cortés implementar medidas administrativas básicas antes de transferir el mando. Así, después de estabilizar la seguridad de la ciudad durante aproximadamente una semana, Daniel siguió las órdenes del cuartel general y transfirió el mando de la ciudad a Heinrich. Heinrich suspiró pero no tuvo más remedio que aceptar el mando, y gracias a eso Daniel pudo prepararse para regresar a la capital imperial. Después de informar a las tropas sobre la noticia, Daniel salió a caminar ligeramente la noche anterior al regreso. Aunque lo que llamaba caminar no era más que pasear por el patio delantero de la mansión.
Daniel, que caminaba escuchando el sonido de los insectos de la noche de verano, exhaló un suspiro de alivio. Finalmente regresó. Cuando llegue a la capital imperial, probablemente este caluroso verano también estará llegando a su fin. Aunque regresar a la capital imperial no significaba que pudiera estar tranquilo, ciertamente sería mejor que permanecer cerca del frente. Más que eso, viviendo tan frenéticamente, ya había pasado 1 año y medio desde su comisión como oficial. Mientras pensaba que el tiempo realmente pasa rápido y caminaba, escuchó el sonido de una canción desde algún lugar. Una canción con un tono simple pero cálido le hacía cosquillas en los oídos. Daniel, preguntándose quién sería, giró la cabeza hacia la dirección de donde venía la canción y pudo ver a Frien sentada en un banco junto al estanque. Era un paisaje bastante onírico, ya que la luz de las estrellas tenía vagamente el estanque. Daniel, como hipnotizado, se acercó caminando y abrió la boca en silencio. ¿Frien? Entonces se interrumpió la canción que fluía alegremente. Frien miró hacia el lado, descubrió a Daniel y primero puso una expresión algo aturdida, luego sonrió. Me asustaste. Pensé que estarías durmiendo, ¿te sentarías a mi lado por un momento? Daniel, que no tenía necesidad de rechazar, asintió con la cabeza y se sentó al lado de Frien. Era una canción bastante agradable de escuchar. Es una canción que cantaba para consolarme cuando la vida era difícil. Cuando la canto, por alguna razón siento que mi corazón se tranquiliza. Ah. ¿Acaso ahora también? Cuando Daniel dejó sus palabras colgando, Frien negó con las manos. No es eso. Hoy simplemente la canté sin ninguna razón. Después de ganar y regresar a la capital imperial, no puede ser difícil, ¿verdad? Así es. Más que eso, gracias. Aunque habrás escuchado las palabras de agradecimiento a través de mi ayudante, ahora que nos encontramos cara a cara logré una vez más. Estoy profundamente agradecido por haber trabajado para la brigada a pesar de las dificultades. Los ojos de Frien se entrecierran a la mitad. Parece que está malentendiendo algo, pero yo no trabajé para la brigada. Usé mi habilidad para el comandante de brigada. Y además, Frien habló de mal humor como si estuviera molesta. ¿No cree que es demasiado? Me refiero a venir ahora a decir gracias. Por supuesto, sé que el comandante de brigada está increíblemente ocupado a diferencia de mí, pero también podría haber sacado un poco de tiempo. Eso es. Daniel, que parecía tener dificultades para elegir sus palabras, soltó una risa baja. No hay excusas. Admito mi error. Frien, que iba a seguir atacando, vio el rostro sonriente de Daniel y negó con la cabeza. No podía expresar quejas ante un rostro sonriente. Así que simplemente dirigió su mirada hacia el frente para contemplar el estanque. Un breve silencio fluyó entre los dos. Cuando pensó que la brisa que soplaba pasando sobre la superficie del agua era refrescante, Daniel abrió la boca. Me gustaría que no hicieras eso la próxima vez. Si la base de tus acciones no es por la brigada sino por mí. Frien, que se preguntaba de qué estaba hablando, miró a Daniel. Daniel continuó hablando mientras miraba el estanque. Si fuera una suposición, pero si te hubiera perdido en esa batalla, habría sufrido de culpa toda mi vida. Aunque es natural que alguien muera en la guerra, nunca deseé que fueras tú. En medio del sonido chirriante de los insectos, Daniel miró a Frien. No quiero perderte. Sus miradas se encontraron. Así que ten en mente que cuidarte es cuidarme a mí. Los ojos de Frien se abrieron como platos. Sus labios se abrieron ligeramente y su corazón latía descontroladamente. Una emoción un poco diferente del respeto y la fe religiosa nació en lo más profundo de su corazón. Frien, que sin darse cuenta cerró sus manos, rápidamente desvió la mirada. Si me dice hasta ese punto, su voz temblaba sin razón. Frien, que respiró profundamente, movió sus labios. Lo perdonaré. Me refiero a haberme visitado tarde. Agradezco su clemencia. Daniel, que habló en tono de broma, se recostó contra el respaldo del banco. Es bueno tener tiempo tranquilo después de tanto tiempo. Daniel sonrió satisfecho por la vida pacífica cotidiana, pero Frien era diferente. ¿Con qué intención me habrá dicho esas palabras? Su cabeza se calentaba tratando de entender las intenciones de Daniel. Así, los dos contemplaron la belleza del estanque hasta tarde, abrigando emociones similares pero diferentes.
Daniel se movió a la capital imperial con las tropas tan pronto como amaneció. Después de moverse sin descanso durante aproximadamente una semana, Daniel llegó sano y salvo a la capital imperial, y pudo ver a innumerables multitudes formadas en las calles. Daniel era un héroe del imperio y al mismo tiempo literalmente un general triunfante, así que era natural si se podía llamar natural. Por supuesto, los gritos de júbilo estallaron desde todas las direcciones y pétalos de flores volaron desde el cielo. Aunque era agobiante, ahora era una escena familiar. Daniel, que saludó con la mano a los ciudadanos desde dentro del vehículo jeep militar, se dirigió directamente al Palacio Imperial. Era porque tenía que presentar un informe de regreso al emperador, Su Majestad Selvia. Cuando Daniel llegó al Palacio Imperial, el jefe de la corte interior que había salido a recibirlo de antemano se encargó de guiarlo. Así, Daniel, que caminaba por los pasillos del Palacio Imperial, se detuvo de repente mientras se movía. Era porque un hombre vestido con un uniforme blanco puro se acercaba desde el lado opuesto del pasillo. En el Imperio, solo los miembros de la familia real pueden usar el uniforme blanco puro. Viendo que lo llevaba puesto y caminaba con confianza por los pasillos del Palacio Imperial, no era difícil deducir quién era. ¿Es Su Alteza Arno? ¿No quería encontrarme con él? Desde la perspectiva de Arno, pensaría que había perdido el trono imperial por culpa de Daniel Steiner, así que no sería bueno que se encontraran. Sin embargo, contrario a las expectativas de Daniel, Arno sonrió ligeramente. Pero si es Daniel Steiner, el héroe del imperio. Justo quería ver tu cara una vez, qué bien. ¿Podríamos conversar un momento? Al mirar hacia el lado, el jefe de la corte interior asintió con la cabeza indicando que un momento estaría bien. Daniel, viendo eso, miró a Arno. No podría atreverme a rechazar la petición de Su Alteza. ¿De qué se trata? Ah. No es otra cosa, sino que nosotros en el pasado nos peleamos mostrando los dientes el uno al otro, ¿no es así? Pero ahora pienso que sería bueno que dejáramos de lado esos malos sentimientos. Yo nunca he tenido malos sentimientos hacia Su Alteza. Arno soltó una carcajada. Es una forma de hablar. Una forma de hablar. De todos modos, escuché que tuviste una gran actuación en Fenbark. ¿También encontraste evidencia de que los países aliados realizaron experimentos humanos? Es demasiado elogio. Solo hice lo que tenía que hacer. Deja la modestia. En estos tiempos abundan los tipos que no pueden hacer bien lo que deben hacer. De todos modos, volviendo al tema principal, quiero fortalecer nuestra relación. Arno chasqueó los dedos como si se hubiera acordado de algo. Ah. ¿Qué tal esto? Que digas frente a los ciudadanos que la ayuda de Su Alteza Arno fue grande para descubrir el lugar de experimentos humanos de los países aliados. Daniel, que por un momento no entendió de qué estaba hablando, mantuvo un breve silencio antes de responder. ¿Ahora me está ordenando que mienta frente a los ciudadanos? Me gustaría que lo llamaras lealtad a la familia real en lugar de mentira. Su Alteza. ¿Cómo puede engañar a los ciudadanos ser lealtad a la familia real? Cuando Daniel rechazó indirectamente, la sonrisa desapareció de la boca de Arno. Arno, que se quedó quieto como si estuviera eligiendo sus palabras por un momento, entrecerró los ojos. General de brigada Daniel. Escuché que tu ayudante es un sujeto experimental de los países aliados. Además, ¿es cierto que también era un espía que trabajaba para los países aliados? Debido al incidente de Fenbark, ahora todas las personas que debían saber lo sabrían. Daniel, que no tenía necesidad de negarlo, asintió con la cabeza. Así es. Entonces también sabrás bien que rechazar mi propuesta no sería algo bueno. Si aprecias a tu ayudante, digo. Ante las palabras de Arno, una de las cejas de Daniel se movió. ¿Ahora me está amenazando? No es una amenaza, sino que hagamos un trato. Parece que piensa que está en posición de hacer un trato conmigo. Cuando Daniel se puso firme, Arno vaciló por un momento pero pronto cerró el puño con fuerza. Ten cuidado con tus palabras. No olvides que este lugar es el Palacio Imperial. Con mi orden, tú. Inténtalo entonces. Daniel, que miró fijamente a los guardias reales que estaban de servicio en el pasillo, dijo. ¿Acaso esos soldados seguirán las órdenes de Su Alteza? Oh. Daniel, que dirigió su mirada, miró fijamente a Arno. ¿Seguirán mis órdenes? Ante esa voz fría, Arno sintió que su cuerpo se endurecía.
Fin del capítulo 225.